Fin. ¿Qué tal, men? Feliz día. Igualmente, feliz día. Oye, estamos de No azul, sé, hemos coincidido. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? bien, bien. Bueno, ahorita hace ratito estaba justo en una reunión con los de trabajo, en la agencia donde trabajo. Estábamos coordinando unas cositas porque justamente van a entrar dos clientes nuevos. Genial, Y ya, genial. bueno, estamos Yo ya, allá trabajando en eso. yo ya me ¿Y olvidé tú qué ya tal? lo de la reunión. Pues ahí ¿Sí me escuchas bien? pasándola. ¿Cómo? ¿Sí me escuchas? ¿Sí se escucha? Sí, sí, ¿tú a mí sí escuchas bien? Sí te escucho, sí te escucho. Genial, genial, Luis. Ayer Oscar decía que la mejor manera de celebrar el Día del Diseñador Gráfico pues es honrando la profesión y la mayoría creo que ya empieza con los diseños desde temprano, chambeando. Bueno, a ti te ha tocado igual. Supongo que tienes mucha carga de De trabajo hecho, hoy. sí. Siempre tenemos reuniones, pues, ¿no? De estatus para ver qué cosas se va a avanzar en el día. Genial, Y genial. así, bueno, Bueno, Luis, te cuento, esperar. este live va a ser grabado, igual va a estar dentro de otras plataformas, así que la gente se va a ir conectando de seguro. Y nada, platícanos un poco sobre ti, quién eres, qué haces, aparte de diseñar también, algún hobby que tengas. Mi nombre es Luis Sumarán. He estudiado diseño en ITN Cibertech desde el 2014. Entré en el 2014 y te culminé en el 2017. Yo en el 2014 entré primero como estudiante de interiores. Somos desertores de carreras, Luego creo, ya nosotros. empecé a estudiar. ¿Sí me escuchas? Sí, un poco que se entrecorta, pero normal, no te preocupes. Ahora sí, ya te escucho. Ya. Ah, les comentaba de que yo he estudiado en Cibertech, ITN Cibertech. Y bueno, realmente fue algo que no me lo esperaba estudiar diseño gráfico en sí, porque yo comencé estudiando interiores. Lo que pasa es que antes de escoger diseño gráfico, yo había estado preparando para tres carreras antes. Entonces estaba entre lo que es policía, arquitectura, estomatología. Entonces yo sí, de hecho que me gustaba mucho todas las cosas a nivel gráfico, porque llegué a estudiar arquitectura, pero no pude llegar a terminar, pero por problemas también personales, lo dejé. Entonces, sí, pero siempre sigue en mi cabeza el poder querer estudiar algo que esté involucrado con a nivel gráfico, ¿no? Entonces, entré a Cibertech, pero estudiando como interiores. Y lo que pasa es que en Cibertech te dan como un ciclo cero, donde tú puedes te enseñan en sí, en general, todas las carreras, ¿no? Que estén alineadas a lo que uno desea. Ujú. Entonces, yo he ido ahí con interiores y con diseñadores gráficos. Entonces fui al ciclo cero y hablaron de diseño gráfico. Entonces, en diseño gráfico a mí me llamó la atención mucho porque yo en el colegio mucho era los Dibujar. cursos de computación. En los cursos de computación usábamos Ah, mucho el vale. Photoshop. Vale, vale. Entonces, dije, a ver. Y entonces comenzaron a hablar de la malla, del trabajo y de todo eso. Entonces nos dijeron que sí ganan, que ganan bien y y todo eso, pues, ¿no? Nos estafaron, ¿no? Y entonces, entonces opté por estudiar. Justamente hablé con mi mamá y me pasé. Y fue algo curioso porque, y como entré muy tarde al ciclo de diseño, prácticamente a veces habían cursos en donde éramos dos diseñadores nada más. Ujú. O sea, el profesor, diseñadores. Fue una experiencia buena, porque aprendí muchas cosas. Desde el punto manual hasta luego llegar a poder trabajar en digital, ¿no? Y sí, o sea, llegaba y a veces habían patas que ya estaban trabajando, entonces a mí como que me emocionaba el saber cómo trabajan. Y la gran mayoría en ese tiempo estaban en imprentas, muy pocos estaban en agencia, a menos en los tiempos que yo entré. Claro, supongo que en ese entonces Y todavía agencias publicitarias no era el boom como lo es ahora, pues.
No, no, no. Justo lo que pasa es que yo cuando yo entré estaba en pleno auge todo lo que era a nivel digital. Vale. Entonces la promoción de Cibertech entró en esa onda del digital porque fue en el 2014, 2015, 2016 donde ya la gente comenzaba a apostar un poco más por redes sociales. Entonces ya yo poco a poco en el tiempo que pasaba ahí en Cibertech y en los proyectos que hacía siempre me buscaba el perfil a qué es lo que yo quería llegar a hacer, ¿no? Y siempre me gustó involucrarme en diferentes cosas. O sea, me refiero a diseño en el sentido de trabajar 3D, trabajar 2D, video y todo eso, ¿no? O sea, fotografía. Y bueno, sí, yo me he centrado mucho en lo digital y en las redes sociales. Me gusta mucho porque siento de que o sea, es un reto también porque tienes que hacer cosas diferentes. Para cada marca, cada perfil de marca tiene cosas diferentes. El poder, no sé, innovar en ciertas cosas y eso. Y ya, entonces terminé yo en el 2017, terminé la carrera. Pero antes de ello yo ya estaba trabajando he trabajado en diferentes agencias. Desde que estabas estudiando. Agencias. Sí. El primer trabajo que tuve fue en una empresa de celulares, que eran celulares chinos. Era Eto, güey. Y ese fue un gran reto para mí porque prácticamente era como estar a cargo de una área de marketing, de diseño ahí dentro de la empresa. Entonces, por la inexperiencia, en los tiempos no era muy, muy bueno, ¿no? Entonces tuve que dejar en ese tiempo. Pero bueno, sí, lo que sí me ha gustado es enfrentarme a cosas que no sé y aprender de ello, ¿no? Claro, como que veías el reto de ocupar una posición con tu experiencia, pero igual te dabas el 100%, ¿no? Que es lo ideal. Al final, en el proceso aprendes, y esa es la idea, ¿no? A veces en situaciones así difíciles es donde aprendes, o sabes y conoces. La misma necesidad también te hace saber. Y eso me ha pasado con muchas cosas, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo sé las he aprendido así, sin saber, en un campo donde no sé, y siempre fui a pesar de saber que no iba a salir bien, pero aprender de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando para agencias? Para agencias, yo trabajo para agencias, trabajé un año en el 2015, luego dejé en el 2016, 2017, 2018. En total, ¿cuánto tiempo más o menos le calculas tu trabajo hoy en agencia? ¿Sí me escuchaste? Sí, no. Sí. ¿Cuánto tiempo me dijiste? Ya, 4 o 5 años más o menos. O sea, que ya llevas tiempo trabajando con la agencia. Jeff dice que eres el freelance 24/7. ¿Sí lo logras leer? ¿Cómo? Jeff comentó que eres freelance 24/7. Sí. Jeff es mi promoción. Sí. Está en Lima. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Luis en agencia también, y él ha visto cómo más o menos ha sido mi, no sé si crecimiento, pero para mí fue la primera experiencia con la agencia, y pues me tocó chambear con él, y la verdad fue de mucha ayuda. Aprendí bastantes cosas de Luis. Es por eso que me da gusto poder platicar con él sobre cosas de redes sociales. Y más o menos ese es el campo en general en que te dedicas, ¿no? El diseño gráfico y de comunicación publicitaria en redes sociales. ¿Qué tanto gusto le has encontrado a este campo del diseño? Es novedoso y que siempre está cambiando. Siempre cambia. No, porque... Sí, de hecho que sí, siempre cambia. A mí siempre me ha gustado, en ITN Cibertech nos pedían hacer campañas publicitarias. ¿Ya? Entonces, me gustaba mucho el proceso al llegar a hacer las piezas gráficas publicitarias, que eran piezas bastante conceptuales. Entonces yo sentía de que quizá no puedes llegar a trabajar con una marca como Coca-Cola, Pepsi, Nike, o sea, a nivel
profesional, porque quizá la experiencia falta, pero sí lo puedes lograr con pequeñas empresas, ¿no? Que lo puedes realizar a través del social media. ¿Sí, sí me escuchas? ¿Sí, sí me escuchas? Se entrecorta un Sí. poco, pero dale, no te preocupes. Entonces a mí me gusta eso porque en el nivel a nivel de social media, a mí no sé, siempre he tenido ese deseo de poder trabajar con cuentas de comida. O sea, siempre trabajé con cuentas de comida. Me gustaba mucho porque al momento de hacer la fotografía, al momento de hacer el planeamiento y todo eso, es interesante cómo hacer y qué es lo que puedes transmitir sobre todo eso. Y cómo nace más, o sea, refuerza mi deseo es cuando yo opté por salir a la calle y buscar un cliente junto con Jeff. Salimos a buscar un cliente, justamente cuando estábamos en ITN Cibertech. Entonces salimos a buscar un cliente que era Mapache Frío. Ujú. En ese tiempo estaba por San Andrés, por el Cocotorete. Entonces fue una experiencia de salir y tocar puerta y ver si te aceptan o no. Entonces fuimos y tuvimos el primer encuentro con el cliente, ahí estaba ahí. Y sí, fue aceptable, conversamos con él, nos pidió una propuesta y entonces notamos que el cliente era exigente, ¿no? Entonces como que a la final salimos de hablar con el cliente y salimos con un poco de miedo. Claro, Porque al ser nuevos en esto de tratar con clientes y encontrarte con un cliente exigente, pues tiemblas un poco, ¿no? Supongo. ¿Me escuchas? Si me logras escuchar, Luis. Sí, ahora sí, creo que me voy a parar porque no llega el internet. No, te decía que el hecho de poder Comentar. ser nuevo y encontrarte con un cliente exigente, pues un poco te hace temblar, ¿no? Sí, más que, o sea, cuando tú tienes tu entrevista tienes la entrevista con tu cliente, más o menos ves el carácter del cliente y sabes más o menos cómo manejarlo, qué es lo que pide, cuán exigente es y detallista. Entonces estábamos con el dueño de Mapache, que era un emprendedor prácticamente casi de nuestra edad, pero tenía ideas muy ambiciosas y ahora sí las ha alcanzado. Él tiene varias heladerías ahorita a nivel, bueno, nacional por decirlo así, está comenzando a hacerlo. Tiene presencia en Piura, en Chiclayo y en Trujillo. Entonces, ya pues, fui con él, hablamos con Jeff y presentamos la propuesta y esperamos un día o dos y justo estábamos en clase pues y no respondía el cliente, no respondía. Entonces dijimos ya fue ya no. Pero pasaron los días y nos escriben ya, y yo sí me emocioné con Jeff, ¿no? Nos aceptaron la propuesta, les gustó y entonces comenzamos a trabajar. Pero hubo otro detalle también, que hicimos las fotos y justo después de hacer las fotos teníamos que ir a Cibertech. Y en ese proceso de hacer las fotos, de ir a Cibertech, se me cae la tarjeta de la memoria, de la cámara. Pero menos mal que lo que había hecho era mantener conectado el iRoom a la computadora. Ya. Entonces eso ayudó a que se tengan algunas fotos. Que no se Y ya, pierda pues, todo, ni ¿no? modo, sí, ni modo, igual las usábamos, trabajábamos y bueno, gracias a Dios hemos mantenido, yo le he mantenido el cliente ya hasta ahora, ya prácticamente estoy buen tiempo con ese cliente. O sea, iniciaste fue tu primer cliente y todavía sigues trabajando con ellos. Sí, sigo trabajando con ellos. Jeff, Y ya, estaba bueno, con él, recordando ahí. bien, Jeff, bueno, lo que pasa es que con Jeff comenzamos y teníamos otro cliente que era una ONG, pero por tiempos y todo eso, nosotros decidimos repartir las cuentas, tanto yo como él, y él trabajaba con el otro cliente, ¿no? ¿Ese fue tu primer acercamiento con redes sociales? O sea, diseñar para redes sociales. Justo Sí, como ese fue también. Hubo uno donde yo fui. O sea, lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando en Cibertech yo quería trabajar de alguna manera.
Si era por la carrera, bien, o si era por algún trabajo así como, no sé, lavar platos o atender, Ujú. era normal, ¿no? Sí. Entonces yo fui a una juguería justamente de un conocido donde me dijeron que había un puesto de trabajo y fui, pero como a ayudar en sal o cosas así. Pero cuando llegué me preguntaron qué estudiaba, entonces yo les comenté de que estudiaba diseño gráfico y entonces justamente como estaban recién aperturando querían mover un poco sus redes sociales. Ahí también no voy a negar que aprendí ciertas cosas porque los dueños eran trabajadores industriales que trabajaban marketing y cosas así. Vale. ¿Me escuchas? Un ¿Me poco que se escuchas? entrecorta, pero bueno, continuamos. Yo te tenía una pregunta. Cuando uno termina la carrera, pues sale con cierto conocimiento, aprendiendo algo, pero de cara ya a la realidad, las necesidades de las agencias, por ejemplo, son distintas, son muy diferentes y a veces uno no está preparado para poder afrontar un trabajo de tal magnitud, porque el tema de marca y publicidad, pues, es muy ambicioso, ¿sabes? Cada cliente tiene Sí, es sus cierto. propias exigencias, o sea, es muy ambicioso este trabajo. ¿Cómo lo afrontaste tú? ¿Qué te ayudó a ti a poder capacitarte de alguna forma para afrontar tal carga de trabajo? Porque sí es mucho trabajo el poder manejar cuentas o marcas para una agencia. De hecho que sí, pues. Sí, a ver, yo he sido una persona, depende creo mucho el temperamento de una persona para tratar con las personas, o sea, a mí siempre me ha gustado conocer a mi cliente y, o sea, y inclusive estando dentro de la agencia, conocer qué tipo de cliente tienes y en primer lugar saber con qué tipo de persona te estás comunicando para tener conexión con la empresa. Ujú. Entonces al conocer eso, ya más o menos sabes cómo tú manejar a la persona y manejar tus tiempos con esa persona. Eh, Hay personas que sí, hay clientes donde son un poco especiales, pero tienes que saber manejarlo, ¿no? Iniciando siempre con un nuevo cliente es una historia que recién inicias, porque cada cliente es diferente, ¿no? Pero siempre dando la formalidad a todo, puedes tú llegar a una buena conexión con los clientes. No, algo pasaba como también con el de Mapache, porque en un principio era un poco difícil, o sea, tratar de buscar lo que él quería, porque a veces las personas o los clientes hay que entender de que no conocen mucho de los conceptos que nosotros manejamos a nivel de diseño o a nivel de marketing y cosas así. Entonces uno tiene que ser paciente también y asertivo a la manera de conectar con ellos. Eso te ayuda a que tu trabajo sea más fluido. Que no lo sientas como una carga, ay, tengo que hacer este diseño para ese cliente, que es eso. O sea, como diseñador yo creo que nosotros también tenemos el derecho de poder tener contacto con el cliente. Y eso nos da mayor también saber que somos personas que estamos trabajando detrás de esto, que también representamos a su marca que nosotros estamos trabajando. Y entonces al tener esa conexión como que ya, o sea, tu trabajo no es forzado, sino es algo fluido que puedes hacer. Y yo recomiendo de que es bueno, ¿no? En el caso de una agencia, son tres pasos, es un diseñador, es un project y es el cliente. Entonces, esas tres cosas tienen que estar unidas. En el caso de, por ejemplo, en mi tiempo en IQ, siempre yo he trabajado con la empresa Grupo Arato, siempre estábamos ahí con Grupo Arato, pero siempre estaba en contacto con Joyce, que en ese momento estaba a cargo de Grupo Arato. Entonces, siempre andábamos en contacto, siempre andábamos viendo quizás sus quejas o también viendo sus felicitaciones y todo eso, ¿no? Y a través de esa comunicación manejábamos el tiempo también de desarrollo de diseños. Claro, en este caso lo que tú comentas es importante, ¿no? El tema de no dedicarnos solo a estar 24/7 en la PC, sino atravesar un poco Claro, el brief y entablar una conexión con las necesidades propias del cliente, ¿no? Que creo que claro, es fundamental porque, y bueno, lo dicen
la mayoría de los diseñadores, que cuando uno ve sus cursos o ve sus entrevistas, ese contacto cara a cara que tiene con el cliente para poder conocer qué es lo que busca, qué es lo que quiere, porque a veces tú sabes que los encargos pasan por filtros, ¿no? Especialmente de una agencia, y todo se va filtrando y en ese filtro a veces las cosas van disminuyendo. Y cuando llega el cliente, a veces resulta que no es lo que buscaba, ¿no? Entonces, eso, Sí, bueno. eso de estar conectados y de ser parte del equipo que va a conocer qué es lo que requiere el cliente, pues sí es ideal. Ahora, Sí, te quiero hacer otra pregunta. El campo de la publicidad es muy competitivo en redes sociales. ¿Cómo has sabido tú afrontar esa competencia, ¿no? Porque a veces se suelen decir, tal marca hizo esto, tal marca hizo lo otro, hay que hacer algo igual, o ¿por qué no hacemos algo diferente, algo más llamativo, que llame más la atención? ¿Cómo has sabido tú afrontar esos encargos no te, que se suelen dar? no te escuché. Si me puedo repetir la pregunta. Ya, listo. No, te decía que el tema de la publicidad digital, del diseño, en sí es muy competitivo, ¿no? Y a veces suele pasar que tal marca hace esto o tal marca hace lo otro y viene tu propia marca con la que tú estás trabajando y te dice, quiero hacer algo igual, quiero hacer algo diferente, algo más llamativo. ¿Cómo tú afrontas esos requerimientos que a veces son muy del ego, ¿no? Del que yo quiero más de lo que necesita la marca? Claro. Yo creo que las marcas están en constante evolución. Y en ese proceso de evolución hay marcas que por recién aparecer, tienen algo que quizá otra marca no tiene. Entonces es una competencia que siempre va a ir hacia arriba, o sea, a buscar siempre lo mejor, ¿no? Pero también mucho va a depender de cuán desde el inicio que tú posicionaste la marca en tu consumidor está estable. Porque de hecho que sí, o sea, lo tomo como Mapache porque es una empresa que yo he trabajado mucho tiempo con ellos. Uh-huh. Ellos comenzaron también, así como se comienza así, ¿no? O sea, siempre desde el debajo y pequeño. El hecho de ser y competir con otras marcas que salen, también tiene que ver mucho con la empresa que estás trabajando, porque tú puedes, o sea, dar las mejores ideas, pero si la calidad o el servicio que te dan no es el óptimo también, o sea, no ayuda. De hecho que sí, siempre va a haber una persona que va a estar, o sea, buscando algo mejor, pero en ese aspecto siempre en cada marca lo que se busca es mejorar. Y bueno, saber que también hay nichos que se ocupan en el mercado, o sea, ver que quizá una marca puede lograrlo, hacerlo y otra no, pero sí lo puede hacer quizá de otra manera. No es necesario de que porque una marca hace esto yo también voy a hacerlo. Puedes hacer lo mismo pero de otra manera. Hay diferentes maneras de cómo alcanzar los objetivos a nivel de publicidad. No puede ser a nivel gráfico, a nivel de productos, hay muchas cosas que se involucran ahí, ¿no? Para saber competir con las demás marcas también. Y eso. A veces las agencias se plantean ciertos objetivos por fanpage o por marca de contabilizar, por ejemplo, los likes, los me gusta, la cantidad de seguidores, que es en sí cómo funciona el trabajo de agencia, ¿no? Porque al final estos resultados tienes que dárselos al cliente a fin de mes. Pero ¿cómo tú afrontas el hecho de que a veces tal post, tal diseño no funcionó como esperabas, ¿no? Se habían planteado, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, llegar a 50 likes por publicación, digamos, pero no llegaste a ese límite o esa cantidad. Y muchas veces se juzga el diseño, claro. Se juzga el diseño por no haber llegado a esa cantidad o a ese objetivo. Creo que no siempre es culpa del diseño, o sea, porque el diseño forma parte de una manera de comunicar algo, pero tampoco, o sea, no lo es todo. O sea, tiene que ver mucho cuando hablamos de diseño y de publicidad, de marketing, o sea, habla de estrategia, pero hablas a nivel de estrategia, en el caso de diseño es a nivel visual. Y como bueno, ahora los diseñadores conocen un poco más de
de qué días publicar, las horas que debes de publicar, según la tendencia que está últimamente. Todas esas cosas dependen. Ahora, es cierto que quizá, aún teniendo quizá todas las ideas claras o los panoramas claros, puede que no funcione el post. Pueden ser por razones X que a veces se llegan a desconocer. Pero tú cuando haces una publicación y si no llega al objetivo que tú tienes, entonces tienes que cortar y replantear. Porque tampoco es que todo te va a salir perfecto, ¿no? O sea, siempre hay publicaciones de que sí puedan funcionar como otras no. Y en todo caso entraría a evaluación del por qué no funcionó este diseño. Porque a las finales el trabajo es en conjunto, porque tú trabajas como diseñador para el bienestar de la empresa. Entonces, como empresa también debe buscar analizar y ver qué cosas se puedan replantear, ¿no? De hecho que sí, o sea, siempre se debe buscar eso, hacer en esas circunstancias, creo yo. Claro, el hecho de examinar y de evaluar las razones, ¿no? No siempre culpar al Claro, diseño, a veces suele pasar que se culpa claro, sí solamente hay al diseño, campañas, pero hay muchas cosas detrás. hay campañas tan grandes que, claro, como decía, hay campañas de empresas grandes que han sido bajadas por simplemente quizá por razones a veces de discriminación, ¿no? Uh-huh. O porque se entendió así, más no era el objetivo. Entonces, sí, todos tendemos en algún momento a ver que quizá a veces hay un clavo que no pensamos en una idea o en un consumidor y en vez de ser beneficioso, resulta a veces en tu contra, ¿no? Y siempre va a haber situaciones así, solamente es que hay es saber cómo responder ante esas cosas. Genial, genial. ¿Cómo llevas la tendencia en redes sociales todo el momento de diseñar? Porque sabes que hay mucha tendencia en social media y a veces los encargos se basan en tendencias. ¿Cómo lo llevas tú? Ya, yo, por ejemplo, en el caso de las tendencias, yo sé que cada año aparece una nueva tendencia. Sé que aparece un nuevo color también. Uh-huh. Pero, si bien es cierto, no todas las tendencias se aplican a tus marcas. O sea, tienes que saber vincular bien, ¿no? Si bien es cierto, cada empresa maneja sus niveles de nivel gráfico, de línea gráfica, pero hay empresas que mantienen una línea gráfica correcta y quizá innovar y cambiar de su totalidad por simplemente la tendencia que hay, creo que tampoco es, o sea, no es irse al extremo. O sea, puedes añadir a algo que ya tienes, que está manejando o que se está manejando bien, que puedes añadir elementos, sí, ¿no? Eh, sí, siempre voy al constante de las tendencias que hay, pero como te digo, no a todos yo les aplico esa tendencia que hay, porque sería prácticamente ligar a todas las marcas a una sola tendencia, o sea, hacer lo mismo. Yo creo que entraría mucho el punto diferencial de cómo cómo lo trabajas. O sea, en lo que sí tomaría mucho importancia es, por ejemplo, tipografías. En tipografías sí hay bastante innovación y creo que las tipografías para diferentes marcas sí se alinean de diferente manera. Entonces hay que saber, considero yo, que saber tomar qué es lo que tomas tú de la tendencia y qué es lo que no tomas. ¿No? ¿Qué es lo que añades y lo que quitas también? O sea, es un proceso de mejoramiento. O sea, creo que las tendencias que suceden cada año la idea es mejorar y todo eso. Claro, genial. O sea, siempre hay un nuevo formato, como tú mencionas, Pantone igual cada año saca un nuevo color. La cuestión es adecuar, ¿no? Supongo todo ello a lo que son los objetivos de la marca. A tu marca. Claro, alinear a lo que se puede a tu marca. Y tampoco el hecho de que no lo tomes a la tendencia, a tu marca, no quiere decir que dejas de ser antiguo, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Sino ahora, que hay que ser bastante asertivos a qué es lo que añades a tu marca, simplemente eso. Recordar que lo importante del diseño y todo es que la comunicación sea efectiva. De hecho que sí debes manejar un profesionalismo a nivel gráfico, pero que sobre todo la comunicación sea asertiva con el consumidor, que es lo más importante también. Vale, genial, concuerdo contigo. ¿Cómo llevas, qué prefieres más sería la pregunta, el diseño estático como tal
o la animación, que ahora en redes sociales se lleva muchísimo más. Y bueno, tú has sido como un profesor para mí porque me has enseñado. La primera vez que cogí After Effects fue ahí, en ese momento. No sabía nada, 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 pero ¿cómo has llevado tú todo el proceso de aprender animación? Bueno, animación. Bueno, en Italia comenzamos con el Flash o el anime. Eso ya, ahora ya ni existe. Bueno, el Flash ya no existe. Desde que casi jalo ese curso es que me pegué a la animación. Tenías que pasarla Ya, mal para... me he amanecido haciendo un cuento con ese Flash. Eh, yo comencé primero haciendo las animaciones. Luego de ahí, ya en el 2017-18, ya optamos por animaciones, pero yo no lo hice porque, bueno, no tenía los recursos necesarios, pero igual miraba tutoriales y todo eso. Y sí, de hecho que sí, ahora estoy tratando de meterme más en la animación, porque también tiene que ver mucho con las personas que te rodean, ¿no? Porque, bueno, con Jeff, que es un buen amigo que siempre hemos estado en contacto y todo eso, con él hablábamos de qué cosas hacer más, de qué cosas podemos plantear, de plantearse cosas diferentes. Y bueno, él ahorita está dedicado a la animación. Y entonces un poco también como que vi los trabajos que él hacía y también me ayudó de motivación para poder hacerlo. Y ya prácticamente en el 2018-2019 me metí un poco más de lleno, porque sabía de que eso también era una oportunidad de cambiar, o sea, de no solo tener tu marca estática, sino que también el hecho de generar movimientos transmite otras emociones. Sí. La música, los gráficos, cómo los usas y todas esas cosas. Y justamente este año, yo ahorita estoy trabajando en Táctica. Táctica es una agencia de comunicaciones y tenemos un cliente que es Hidrandina. Estamos trabajando con Hidrandina y nos dieron el trabajo justamente este año habían traído un electrobús. Sí, lo vi. Que bueno, estaba muy buena la animación de aquello. Me gustó bastante. Entonces yo dije, bueno, entonces como es una campaña prácticamente que estamos haciendo, y fue una campaña de intriga hasta el punto de hacer la activación que fue en la Plaza de Armas. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para generar un poco más de atracción, ¿no? Entonces, opté por hacer el diseño, ¿no? Traté de hacer un diseño tirado a los azules que maneja Grandina, ¿no? Para hacerlo más ecológico. Entonces, al ser ecológico es como que usar menos recursos, pero te da ese objetivo, ¿no? Entonces ya usé todo el diseño tirado a los azules y lo trabajé con animación. Y sí, para que tuvo mejor aceptación, porque, o sea, inclusive en un video puedes dar más información que el cliente lo puede consumir mejor, o el consumidor lo puede consumir mejor. Resulta mucho más atractivo la animación, ¿no? En ciertos casos incluso. Sí. Bueno, te comento, Alejandra se acaba de conectar, así que hay que darle un saludo porque ha trabajado con nosotros. Ale. Bueno, y sí, pues, ¿no? De hecho, el poder conocer la animación, pues es un plus, incluso cuando entras a laborar con una agencia, ¿no? Te piden saber o conocer un poco de animación, a veces incluso el 3D, que es algo que tú también haces. Sí, justamente ahorita estoy metiendo un poco en lo que es 3D, a Cinema 4D. Practico así de vez en cuando también, porque también es un poquito tedioso, pero va a depender de tu ambición por querer aprender también. Y sí, es bueno, es bueno. Lo que ahorita estoy tratando es de involucrar un poco el cinema con el after, ¿no? Para poder... Jeff es un capo, vi una vez unas publicaciones de él que animaba hasta por 4D y After Effects. Y sí, pues es algo que incluso no te enseñan en el instituto. Al menos yo todavía no lo he llevado y no sé si lo vaya a llevar. No tengo la malla curricular en aquellos cursos, pero en tu caso te enseñaron cuando estabas estudiando After, Cinema. No, bueno, cuando estábamos en Cibertech, en la malla que yo estaba, nos enseñaban el 3D Max. Entonces,
manejábamos el 3D Max y el 3D Max sí es bastante amplio y para mí es más difícil Es que más Cinema. complejo, ¿no? Y tienes que hacer más pasos para llegar a algo que en Cinema lo puedes hacer más rápido. Para mí es así, pero bueno, depende mucho el perfil de la persona, ¿no? De cómo se acomoda también. La idea es llegar a un objetivo claro y el medio lo puedes hacer por cualquier manera. Genial. Pero sí, entonces en Ciber comenzamos con 3D Max, hicimos creación de personajes, nos hicieron imprimirla en 3D y, y el último fue una animación que, sí, ahí sí fue bien tranca. Bien difícil la animación. Pero bueno, lo hice, pero no salió tan bien, pero la idea era por lo menos hacer que se mueva el muñeco. Pero ya cuando cogí el Cinema 4D me pareció más fácil para él. ¿Cuál crees que debería ser el perfil de un egresado de diseño en la actualidad para poder trabajar en una agencia? Ahora, y acá en Trujillo tienes que ser todista. Tienes que saber todo. Complicado a veces, Sí, ¿no? complicado, pero también beneficioso para ti, porque, por ejemplo, si tú quieres salir a Lima, en Lima sí es más Exigente el mercado. pero también estás más alineado a tú solamente haces animación, tú solamente ves diseño, tú solamente ves contenido. Entonces, si tú llegas a una agencia de Trujillo, que eres trujillano y vas a Lima, o sea, conoces muchas cosas, que sí te da una ventaja el estar allá, ¿no? Y allá en Lima puedes encontrar ya tu camino también. Pero ahora yo me he dado cuenta de que en las promociones actuales de diseño, en el caso de Cibertech, sí he visto que se están trabajando proyectos bastante interesantes, que también pueden ser bastante competitivos a nivel de empresas, ¿no? Yo creo que el perfil del diseñador debe ser, como le decía, todista y también saber manejar un poco el temperamento con el cliente y todo eso, conocer muchas cosas, ¿no? A veces es un choque Porque de egos, ¿no? es verdad. A veces el diseñador dice, no, pero sí tengo la razón. Si bien es cierto, sí tenemos la razón, pues no, pero Bueno, yo soy en algún momento, muy complicado en ese aspecto en el choque de egos, soy demasiado, demasiado difícil. Y tú me conoces un poco. Pero bueno, creo pues, que tiene que ser diferencial, ¿no? Tiene que haber un punto diferencial donde sí puedes tomar algo de lo que el cliente dice, pero también tú también, ¿no? Metiéndolo el profesionalismo y todas las cosas como deben ser. Y así, Alondra se acaba de unir, así que hay que darle saludos a ella, porque también ha trabajado con nosotros. Hola Alondra, espero que nos saludes por nuestro día. Bueno, sí, ya para finalizar, Luis, ¿cómo vas a pasar el día de hoy, el día del diseño? Aparte, encerrado en mi cuarto. como con la mayoría, ¿no? De los 365 días del año. Con mi computadora y mirando. Por cierto, ¿cómo has Ahorita, llevado? Disculpa que te corte, ¿cómo has llevado cuarentena. esto de la cuarentena? Como, como profesional, como yo- diseñador gráfico, ¿cómo has visto que te ha afectado la cuarentena? al principio a mí me chocó un poco porque lo que pasa es que el diseñador gráfico está acostumbrado a un ritmo, sí, y hecho que si estás en una agencia el ritmo es tan acelerado que de la noche a la mañana paras así de seco, cambias de ambiente, de lugar y a veces se me choca. A mí sí me chocó, la verdad. Uh-huh. Pero te concentras también. A mí me chocó un poco porque no tenía los recursos necesarios para poder trabajar tranquilo. Y me estresaba. Entonces, lo que pasa es que yo ahorita donde estoy viviendo no tenía internet, entonces me vengo acá a la casa de mi mamá Uh-huh. y bueno, que trabajo. Pero también era otra cosa, la computadora y todo eso, porque a veces necesitas recursos de internet, pues, ¿no? Para Sí, poder trabajar. sí, sin el wifi, sin el internet ahora no podemos hacer mucho. Lo bueno es que me enviaron la computadora del trabajo. Genial, genial, bien por eso, de Hoy, verdad. hoy la CIA me la enviaron. Genial. Oye, te cuento, el Día del Diseño se celebra gracias a una organización de asociaciones de diseño a nivel mundial, imagínate. Y cada año lo que hacen es sacar una temática por el Día del Diseño. Esto desde el 97, ¿ah?
Y la temática de este año ha sido ser profesional. Esa es la temática. ¿Cómo tú definirías un profesional del diseño? Creo que mi definición sería que la formalidad. No la formalidad tanto en el sentido de vestirte. Lo de la corbatita, eso no. Claro, o sea, depende. O sea, cada diseñador tiene su perfil, como dicen. Pero algo que debe estandarizar en todos es la formalidad, porque cuando estás en una empresa o estás frente a un cliente, tienes que mostrar que la formalidad, o sea, la formalidad te da profesionalismo en las cosas que haces. Por ejemplo, el mantener un contrato con tu cliente, el saber qué fechas pagas, el simplemente hecho de que él firme un documento donde certifique que estás trabajando en cierto tiempo. Cosas así hacen importante más al trabajo y le dan formalidad a las cosas, porque, por ejemplo, ahora la informalidad, por el hecho de la cuarentena, ha sido bastante golpeada. Porque ahora quizá no puede vender y cosas así. Entonces ahora quizá algunos pequeños empresarios se dan cuenta que la formalidad es importante. Porque en estos casos de pandemia que es a nivel mundial, tienden a tener muchos problemas, ¿no? A nivel económico, pero si tú tienes todas las cosas en regla o manejas cosas formales, entonces es diferente, te da una oportunidad más de sobrellevar y sobresalir las cosas. Genial, Y genial. cosas así. Creo que esta pandemia nos ha ayudado a conocer un poco más sobre cómo debemos trabajar los diseñadores, ¿no? Por el mismo hecho de que estamos lejos de las agencias, estamos en casa, el tema de la formalidad. De hecho que sí, porque sabes, me he dado cuenta de que a veces como diseñador o como agencia te olvidas un poco de tu consumidor. Solamente te acuerdas cuando tienes una promoción. O tienes un 2x1, o tienes esto que tienes que, no sé, tienes un stock que quieres acabar, ¿no? Y creo que esta pandemia ayuda a ver a las empresas, a todas las empresas a ver un poco más por velar por las personas, ¿no? Porque ahora que ha pasado esta pandemia, todos los clientes hablan por ejemplo, de higiene. Hablan de lavado de manos, de cuidado de alimentos, algo que quizás sí se debería mostrar siempre, ¿no? Como empresa responsable y todo lo demás. Quizá dependiendo del rubro también, ¿no? Cómo lo ligas, pero sí preocuparse un poco más también por el consumidor y cosas así. Genial, genial, Luis. Oye, ha sido un gustazo poder platicar contigo sobre diseño, sobre trabajo de agencia. Nada, supongo que ya nos veremos pronto cuando termine la pandemia por el combinado. Gracias, Brandon, a ti también, porque creo que es una buena iniciativa que tú tienes para poder tener estas conversaciones. Yo no soy mucho de conversar. ¿Es la primera vez que haces un en vivo? Sí, es mi primera vez que hago un en vivo. Solamente 3 personas. Yo siento que eres como el diseñador oculto, el capo oculto por ahí, pero nada, yo siento que era la oportunidad de poder hacer un en vivo y platicar sobre diseño. Y como te decía, gracias por la oportunidad y espero que también no puedas más adelante se pueda reunir alguna vez también para conversar, cosas así. Sí, y de hecho. Esperemos que todo pase para seguir platicando de diseño. Muchas gracias, Luis. ¿Hay algo más que le quieras decir a las personas que nos están viendo? Nada, que no salgan de su casa, no. Que cuiden a su diseñador, si es que tienen en casa, son escasos. Aprovechen estos tiempos, ¿no? Aprovechen estos tiempos de poder ver la manera en cómo pueden mejorar ciertas cosas, porque si tienes harto tiempo ahora por pensar, tienes cosas que hacer o priorizar, porque ahorita los tiempos van a cambiar. Sí. No va a ser lo mismo que antes. Entonces, que piensen cómo va a ser ahora el manejo, el trabajo y todo lo demás. Y ver qué cosas pueden mejorar también. Genial, Luis, genial. Muchas gracias. Gracias por contactarte y bueno, estamos en contacto. Gracias.